Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en esta nueva sesión. Continuamos con el tema de ética y moral. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. ¿Quién desea leer, por favor? No reconozco ningún exterior de mis actos, porque he encontrado en mí la causa de mi conducta, esto es, el amor hacia la acción. No examino con el entendimiento si mi acción es buena o mala, sino que la ejecuto porque la amo. Será buena si mi intuición impregnada de amor se encuentra en forma adecuada dentro de la coherencia del mundo que puede experimentarse intuitivamente, y mala en caso contrario. Tampoco me pregunto entonces cómo obraría otra persona en mi caso, sino que obro como yo individualmente, yo individualidad particular, me determino a obrar. No me mueven de un modo inmediato ni la usanza común, ni la costumbre general, ni una máxima valedera para todos los hombres, ni tampoco una norma moral, sino mi amor por la acción. No siento presión alguna, ni de la naturaleza, que es la que me guía en mis apetitos, ni de los mandamientos morales, sino que quiero simplemente realizar lo que se encuentra en mí como producto de mi intuición ética. Fragmento del libro Filosofía de la Libertad de Rudolf Steiner. Gracias, Gabriela. Maestro Mario, muy buen día. Muy buenos días para todos. Bueno, ¿quién quiere comenzar hoy con la retrospectiva? Que la haga Oscar porque él hizo la pregunta. En libertad. En libertad. En la absoluta libertad interior. Exacto. Ya hiciste la retrospectiva, Mario. Ese fue con lo que cerraste hace 8 días, en libertad interior, siguiendo nuestras éticas individuales, nuestras decisiones. Bueno, en serio, ¿no? ¿Alguien? Pues yo tengo, Dale. pero chiquitas, porque es que a raíz de la pregunta de Oscar, Mario se extendió una explicación, pero habló sobre el método de investigación de la antroposofía, yo creo, y mencionó que era como la fenomenología, ¿sí? Y lo otro a lo que se refirió y empezó a explicar fue cómo el corazón era un gran órgano de percepción, ¿sí? Es como otro cerebro, pero que funciona de manera diferente. Digamos que esas fueron como dos ideas con las que yo me quedé, porque a raíz de que al final de la charla, o no, comenzando la charla, se hizo una pregunta de Oscar, Mario abarcó una serie de explicaciones. No sé si los demás pueden completar esa imagen. Sí, habíamos hablado de, bueno, que se había eliminado la concepción del espíritu también, bueno, cuando fue lo del Concilio de Constantinopla, y que, bueno, los paradigmas que tenemos nos condicionan en lo que es la percepción del otro. Entonces, cómo percibir el temperamento del otro, ¿no? A veces, bueno, las personas pueden tener el mismo temperamento, pero diferencias de carácter, que es lo que hacen que tengan distintas actitudes o distintas características, ¿no? Entonces, para poder percibir al otro hay que desarrollar un pensamiento autónomo, ¿no? Y, bueno, como decía la compañera, como que se dan esta cuestión de dogmas de fe, o porque lo dice la ciencia, o porque lo dice Dios, y en realidad no desarrollamos nuestro propio pensamiento ético, libre, independiente, y
Y bueno, para esto Steiner propone una serie de ejercicios que tienen que ver con la observación, que esto hace que empiecen a desarrollarse otros sentidos de percepción. Entonces, primero uno lo hace en relación a un objeto, y esto hace que empiece a desarrollarse una capacidad imaginativa. Y esta capacidad imaginativa después se va transformando en lo que es la inspiración, que es como percibir esa idea, que a veces parece que nos llega, ¿no? Que se nos prendió la lamparita. Y si uno sigue desarrollando y transformando esto, ya se empieza a convertir en la intuición. Y esto nos devela misterios, ¿no? Los misterios, primero los misterios del mundo, y cuando uno ha logrado trascender ese mundo desiderativo, el mundo de los deseos, ya comienza a revelarse los misterios hacia el interior de uno, ¿no? Y bueno, habíamos concluido en esto que decíamos antes de que esto no nace de la cabeza, sino del corazón, que esas son las verdaderas decisiones éticas, cuando podemos tener un pensamiento libre, autónomo, independiente, y bueno, de ahí uno percibe el mundo y se percibe a sí mismo. Bueno, eso era un poco el resumen. Bien. ¿Alguien quiere anexar algo? La descripción fenomenológica, Mario, que hiciste por un buen tiempo el ejercicio del lápiz, y pues para resumirlo, hacerlo más breve, que lo hiciste muy bien, Mario, hace 8 días, pero entonces, para resumirlo en esta observación fenomenológica, nosotros iniciamos con el primer paso, que es el paso físico, y es una descripción objetiva del elemento, ¿sí? En todo lo que tiene que ver la parte física, sin subjetividades. Entonces, de qué material está hecho, sus dimensiones, su color, sus características físicas. Luego pasamos a un segundo paso, que es la descripción, pues como me lo enseñaron, del cuerpo etérico. Entonces, de todo el tema de los procesos, ¿no? ¿Cómo se hizo el lápiz? ¿Cuál fue el proceso para elaborar este elemento? Cómo se consiguió cómo se procesaron los materiales y cómo se llegó pues a esta forma. Luego en el siguiente paso, que es el astral, es cómo nos sentimos hacia este elemento, qué percibimos de él y qué nos puede entregar este elemento. Y en el cuarto paso, que es la parte del yo, es pensar un poco quién lo inventó, cuál fue el propósito de esa persona que inventó este elemento. Y todo esto nos va llevando, como dice Mónica y dijiste tú, Mario, a una capacidad imaginativa, ¿no? De irnos conectando con lo que está ahí afuera. Es más o menos algo así. Ujú. Bien, muy bien. Yo, Sí, Mario, sí, dime. una última cosa para por ahí que le quedó pendiente, no en la clase anterior, sino en la otra, cuando hablamos de la conquista cefalocaudal, también habías dejado pendiente que el desarrollo del lenguaje y del pensamiento también tienen 3 momentos decisivos, y bueno, después no los retomamos, por ahí como y después. Ya, sí. En todo el proceso de desarrollo se van dando unas fases que son bien, bien especiales. Por eso quiero retomarlo para cerrar este tema de la ética y la moral dentro de 8 días. Tiene que ver como cerrar con esa base fundamental de la construcción de lo que es lo humano en nosotros. Porque claro, podemos seguir en este tema mucho tiempo, ¿no? Es decir, es tan, tan vasto y tan profundo como la misma naturaleza humana. Pero creo que también es bueno ir cerrando los temas, dejarlos dormir y luego retomarlos posteriormente, que de hecho de alguna manera siempre estamos retomando cosas que ya hemos visto anteriormente desde un punto de vista nuevo.
creo que lo importante de ir resaltando como línea verde o roja, dependiendo de cómo le quiera llamar uno, pero esa línea que es la línea guía, es que existen dos aspectos en la conformación del ser humano. Un aspecto que sin duda las ciencias naturales han descrito como que uno está influenciado por una parte por los aspectos dados de la herencia, y eso es indiscutible, el simple hecho de tener un cuerpo humano con las características que este cuerpo humano tiene hoy, pues es digamos, un don, un regalo que se da a través de la herencia. Y en ese sentido tenemos mucho que agradecer a nuestros ancestros, por lo menos 4.100 personas. Son más, ¿no? Si vamos atrás, 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 pero hasta 4.100 personas uno podría hacer el seguimiento, ¿sí? Es decir, eh, ¿cuántos de estas personas me han antecedido para yo tener esta conformación física hoy en día? O sea que decisivamente hay 4.100 personas que han influenciado en que yo tenga este cuerpo. O sea, eso es un hecho que la ciencia, desde diferentes puntos de vista, lo ha ratificado una y otra vez. Y el otro aspecto que tampoco es, no se podría negar, que es innegable, es que somos seres que tenemos una influencia del entorno, del medio ambiente. Entonces, no es igual uno nacer y criarse dentro de un ambiente natural, como el campo, que haber nacido en una ciudad ajetreada, con todo el, digamos, el día a día que tiene una ciudad. Y no es igual vivir en una ciudad, haber nacido en una ciudad y ser criado en una ciudad pequeña que en una ciudad grande. Hay connotaciones. Pero también todo lo que tiene que ver con nuestro aspecto que nos rodea, el aspecto cultural, la religión, la familia con sus costumbres, con sus hábitos. Todo esto es un aspecto que es eh, decisorio en la construcción de nuestro ser, indudablemente. Y de ahí viene ese concepto que la ciencia menciona sobre nosotros, que somos sujetos. Estamos sujetos. Estamos sujetos a la ley de la gravedad, estamos sujetos a las leyes del clima, estamos sujetos a, a los fenómenos naturales en general, y también estamos sujetos a los preceptos morales y, digamos, políticos, legales y morales que nos determinan o que nos encapsulan o que nos direccionan en nuestra forma de comportarnos. Eso, creo que el que diga que eso no es así, pues algo pasa con él, porque es una realidad, no se puede negar que esto es así, ¿sí? Sin embargo, lo nuevo que a través del tiempo se ha venido desarrollando en las llamadas escuelas esotéricas, y, y por los cuales esa actividad de las escuelas eh, esotéricas en un momento determinado, justamente después del siglo IX, ya venía desde mucho tiempo atrás, pero desde el siglo IX fue mucho más fuerte esto, se le llamó heréticas. Estas corrientes que propendían, que además de reconocer estos dos aspectos que de manera general hemos descrito, estas corrientes eh, que, que propendían y propenden todavía por el desarrollo de algo más en nosotros, que no nos determina como seres sujetos a algo, a estas leyes naturales o externas humanas, eh, eso se le llamó movimientos heréticos, herejía, porque justamente se contravenía justamente estos dos aspectos anteriores. Y muy fácilmente, ¿cómo se controló eso? Pues diciendo que era hereje, anatema, hereje, y póngalo en el potro de tortura. Y ahí hacían que uno negara lo que tenía que afirmar de alguna manera, ¿sí? A través del dolor
y del padecimiento, muchas veces con la ilusión de que se le iba a perdonar la vida a la persona, ¿sí? Y digo con la ilusión porque finalmente terminaban asesinándolo. Algunos, algunos se les perdonó la vida, como Galileo Galilei, por ejemplo, pero se le coartó su libre expresión, su capacidad investigativa, la publicación de los libros, es decir, se anuló como ser individual, ¿sí? No obstante, bajándose del estrado dijo, pero sin embargo gira. Sí, es decir, esa es una anécdota interesante, ¿no? Entonces, esto también es importante decirlo, de que ha habido siempre este reconocimiento que además de los dos aspectos anteriores, hay un tercero. Y que a partir de cierta época cultural, digamos, ese conocimiento y esa escuela de educar lo humano, lo individual humano, ha sido coartada. Y comenzó con algo que puede sonar muy trivial, con aquel discurso de que había que anular la concepción de las dos almas, como se lee hoy en día en los textos, cuando se habla de este octavo concilio de Constantinopla. Pero realmente no era anular que no existían dos almas, sino una, sino que realmente era anular el espíritu. O sea, se menciona así, se dice, ¿no? Que era anular la concepción de las dos almas, porque finalmente tenemos una sola alma. No ese era el tema, era anular la concepción del espíritu. Y ahí ya desde los paradigmas y desde una reglamentación, porque fue por decreto, se anula que tenemos la existencia del yo. Y eso es introducido, uno podría decir, eso fue un accidente de pensamiento filosófico, teológico, como que se le quiera llamar, pero no hay una intención justamente en que el ser humano ya no tenga más yo. O sea, esta posibilidad de crear una corriente cultural que diga, además de las dos anteriores, somos un efecto de la herencia, de la cultura, del medio ambiente, eh, somos además la suma de una individualidad, estas dos, se quita ya por paradigma. Y es lo que al final del siglo XIX va a aparecer como la concepción mente, cuerpo o cuerpo-mente. No somos más que esto. Y llega esta concepción también dada desde esta corriente científica de que el ser humano está compuesto por esta cabeza, por un tronco, por unas extremidades, y que todo lo que rige realmente nuestra naturaleza es solamente la cabeza. O sea, como si el centro de todo está en la cabeza. Entonces, con esa concepción de ese reduccionismo de la imagen del ser humano, que solamente somos herencia y condicionamiento del medio ambiente y de la naturaleza, de lo social y de la naturaleza, entonces va concibiéndose una conformación o una teoría, un paradigma de que el pensamiento solo es el resultado de esa naturaleza hereditaria y ambiental. Y es lo que nos queda solamente como que el pensamiento solamente es nuestra capacidad de pensamiento lógico formal, es decir, el pensamiento abstracto. Un pensamiento que además solamente puede ser adquirido por condicionamiento. Y ahí se establece toda la educación que hemos tenido durante ese último tercio del siglo XIX, siglo XX, todo el siglo XX y lo que llevamos de este siglo XXI. Sin embargo, la realidad de nuestra existencia individual es una realidad. No, las realidades puede, como los gatos, taparlas, ¿no? ¿Han visto lo que hace el gato? Tapa las realidades. Pero eso de que lo tape no quiere decir de que deje de existir. Las realidades son las realidades. Y justamente viene este aspecto que nos brinda Steiner justamente en este libro, Filosofía de la Libertad, que ya es, digamos, uno de sus grandes tratados, es el GA4 realmente, y que es puesto ya a principios del siglo XIX. Bueno, Y es interesante Mario, porque perdón. Mario, una preguntita antes de que pases el tema. Cuando se habla
en los evangelios sobre toda la trayectoria, digamos, de Cristo, de Jesús, mira que solamente se evoca a esa parte física o en el evangelio también habla de esa otra parte. Yo no logro encontrar por qué se hace tanto énfasis pues en toda su dinastía como tal. Claro, Mm, pero sí, sí, no. ya. Bueno, hagamos ahí, es un paréntesis y no es un paréntesis, ¿no? Es decir, eh, ha lugar la pregunta, porque justamente si uno mira los cuatro evangelistas hablan de un aspecto, cada uno habla de un aspecto de la naturaleza de Cristo. Entonces, si lo miramos así minuciosamente, de manera detallada, vemos, por ejemplo, que Mateo, él narra, eh, él habla del ser físico de Jesús, habla del cuerpo, del ser físico, del Jesús físico, y por eso llega hasta un momento en su genealogía, ¿sí? Uno ya ve que allí habla de la genealogía y habla de la genealogía hasta Adán, o sea, lo físico, la herencia física. Y todos sus hechos habla de sus hechos narrados en este evangelio, habla del Jesús, de los hechos físicos del Jesús, o sea, de los actos concretos de Jesús en el mundo. Si ahora uno se mete en Marcos, además de lo anterior, porque digamos que no es que retome, o sea, además de esto anterior, él comienza a hablar de las capacidades de un Jesús que domina las fuerzas de la naturaleza. Es decir, lo que tiene que ver con el cuerpo vital. Y hay una de esas imágenes bastante significativas donde él está durmiendo en la barca. Recuerda, él va está pescando, van pescando con sus discípulos. Él está durmiendo, hay una gran tormenta. El barco está que naufraga, llaman a Jesús y le dicen, maestro, maestro, que nos hundimos y tú aquí durmiendo fresco como si nada. Y él los reprende y les dice que son de poca fe, utiliza la palabra poca fe. Es una palabra que utiliza mucho Marcos, fe, y la fe tiene que ver con el cuerpo vital, o sea, con las fuerzas vitales. Y entonces, él entonces se para tranquilito, acaba de despabilar, uno se lo imagina como, ay, como molestan, me despiertan aquí en mi sueño, y llega después, reprende a los elementos, a los seres elementales, y los seres elementales se tranquilizan. Y hay una expresión de uno de ellos, no recuerdo si es de Pedro, que dice, y hasta la naturaleza le obedece, ¿no? Es como, ahí está este aspecto y de Marcos narrando sobre esta parte de sus fuerzas vitales. Luego viene Lucas y Lucas le coloca otro ingrediente y Lucas va a hablar de la parte anímica del ser humano, de la parte astral o psicológica del ser humano. Y por eso siempre en el eje central del Evangelio de Lucas es María, lo femenino, la mujer, el medio. Y fue colocado en medio y estaba en medio en el templo predicando. Siempre está esta imagen de las mujeres y siempre está en todos los evangelios, pero Lucas resalta mucho el rol de las mujeres alrededor de Jesús. Y está hablándonos justamente de estas fuerzas femeninas. Si uno se va a mirar entonces su estirpe, eh, el, el- el Lucas deja de escribir mucho la línea femenina dentro de su genealogía. Y ya Juan, Juan nos va a hablar más de la parte esencial yoica del Cristo. Por eso su centro está en el yo soy. Y este yo soy está seguido por una señal y un milagro. Una señal, un milagro y una manifestación del yo soy, que son siete manifestaciones del yo soy. Entonces, eh, sí se habla de esta imagen, porque si miramos acá, entonces es lo físico, lo vital, lo psicológico o anímico y lo espiritual. Y por eso es que de todos el montón de evangelios escritos en la época posterior al Gólgota,
Estos que se les da la tarea de compilar lo que va a ser el Antiguo y Nuevo Testamento, toman estos 4. No es porque tiraron a los dados a ver quién paga más, quién da más, a cuál colocamos. Eso fue colocado a propósito, como un hilo rojo o verde, una línea digamos, evolutiva de esta naturaleza de Cristo. Y los otros los dejan, no los que los saquen y los tiren por un lado, los dejan al margen, estos llamados evangelios apócrifos. El mismo Juan va a decir que hay tantas cosas y vivencias alrededor del Cristo que no bastarían todos los libros para hablar de ellos, ¿cierto? Porque así lo va a decir al final del Evangelio de Juan, ¿sí? Porque da lugar a esos otros escritos que ya se conocen de alguna manera. Entonces, sí está hablando de esta naturaleza doble de Jesús. Y también nos está hablando entre líneas y no tan en líneas de este momento del nacimiento de Jesús y de la Epifanía. Son 2 momentos también que están descritos allí en los evangelios, pero que en el discurso, en los paradigmas, en lo que nos dicen, se ha ido eh, ocultando. Y ahí las decisiones de que la Navidad, la natividad como tal, ya no es a partir de cierto momento con el Papa Urbano, creo que era, si mal no recuerdo, cambia la fecha del nacimiento de Cristo como el 6 de enero, que es la Epifanía, y lo cambia al 24 de diciembre. Y es justamente para orientarnos en alguna manera hacia lo físico corporal del Jesús y no de hablar del Cristo. Pero ahí entre líneas, sacando todo esto de este contexto, si uno mira siempre hay estos 2 relatos del nacimiento de Jesús. Por ejemplo, en Lucas hay un momento en que se dice, y María no lo reconoce a los 12 años. Sí, ella no lo reconoce. ¿Cómo así que no reconoce a su hijo? No te conozco. Que algunos de los que me conocen a mí digan, yo no te conozco, ya, sí está ese caparazón de Mario, pero este no es Mario. Sí que diga, ¿cierto? Es como más o menos esa expresión que ella menciona. Y, y, y luego todo este aspecto que en todos los evangelios se llega a este momento de la Epifanía y del hecho crucial también que narran del Gólgota. Pero bueno, eso es todo un tema aquí que nos metemos en cristología, teología cristológica. A mí me fascina, pero bueno, es como para decir que sí está. Pero claro, estos preceptos tomados, miren ustedes la influencia de ese concilio, del octavo concilio de Constantinopla, en todo lo que ha influenciado. Y todo lo que se hace es un culto meramente a lo físico. Uno podría decir que desde allí todas las corrientes teológicas podrían ser erráticas, porque no conciben al ser humano como un ser espiritual. Y en el contexto que lo estamos describiendo, ética y moral, no podemos hablar de una ética individualista si no consideramos que además de la herencia y del medio ambiente, cuando decimos medio ambiente estamos hablando de contexto natural y contexto social, legal, que conforma al ser humano, tenemos además el aspecto individual, que era el que trataba de describir yo hace 8 días, cuando veíamos cómo eh, estos preceptos de lo que va a ser nuestra ética no se basan ni en la herencia, ni en los preceptos culturales que tenemos como la moral, las leyes, las normas, sino que adentrándome en mi propia naturaleza interior, yo logro entrar logro entrar en contacto con la esencia de mi ser individual, de mi yo superior, y por amor al mundo y a los otros, y en coherencia con ese amor al mundo y a los otros, yo actúo en beneficio de ese mundo y de los otros. Y es ahí donde viene el ejercicio de cómo logramos esto.
Porque si eso no creamos el ámbito para que esto individual se desarrolle en nosotros, pues no se va a dar. Inclusive, en el aspecto legal, cuando se quiere hablar de una manera peyorativa sobre un criminal, se le dice ese individuo. ¿Sí? Casi que la palabra individuo llega a ser sinónimo de malhechor. Entonces la gran pregunta que se hace Steiner en la filosofía de la libertad es si los impulsos de un malhechor son realmente impulsos genuinos o son decisiones genuinas de ese ser humano. Y él va a decir allí en la filosofía de la libertad que los actos, los impulsos, las pulsiones de un malhechor no nacen de lo más profundo de su ser. Es bien interesante esto, ¿cierto? Le va a decir, no nacen de lo más profundo de su ser. Y va a hablar de esto, de lo que es la individualidad y que ha sido criticada por nuestra cultura actual, donde lo individual es egoísta. Y si es egoísta no tiene en cuenta al otro. Y es cuando Steiner nos viene a describir un momento, no es así. Lo individual, yo comparto mi ser individual en relación con otros seres individuales. Y los dos seres individuales compartimos el mundo, el mismo mundo de las ideas, el mismo mundo espiritual. Pero las inspiraciones que recibimos del mundo espiritual son individuales. Es decir, anexamos al mundo espiritual ambos, un mundo que nos pertenece a todos en común, pero las intuiciones éticas que recibimos son particulares. Y ahora lo que dice Steiner es lo siguiente. Ahora, en el mundo aquí humano, debemos hacer que estas dos acciones se integren, no que coincidan, que es lo que se pretende de que tenemos que tener un mundo de coincidencia en el pensamiento o en las acciones. No, estas dos intuiciones individuales se van a juntar y encuentran un camino de acción conjunta, no tratando de anular una intuición u otra intuición, o cuál tiene más valor o cuál tiene más repercusión, porque ahí sería lo egoísta, ¿cierto? Sino cómo logramos que estas dos intuiciones se junten. Miremoslo desde otro punto de vista. Todos leemos la filosofía de la libertad. Todos tenemos acceso a ese texto. Nos pertenece, porque cada uno lo tiene, supongo que cada uno lo tenga en su mano y nos pertenece. Es algo común para todos. Pero luego de la lectura de todo el texto, de un capítulo del texto, las intuiciones que cada uno extraiga o devengan de su lectura van a ser individuales. Y ahora, esas intuiciones que recibimos de manera individual, ¿cómo las hacemos coincidir para que eh, podamos tener acciones comunes como seres humanos? Un momentico, porque está que me da la estornudadera. Perdón. Me comienza a rascar el paladar. Yo te digo algo muy... Yo sé cuando me va a estudiar porque me comienza a rascar primero el paladar. Bueno, entonces, eh, bueno, esto es muy importante porque viene todo este aspecto que justamente nos va a colocar Steiner, que es cómo accedemos a ese desarrollo de nuestra individualidad, que es lo que tratábamos de describir eh, eh, hace 8 días, ¿sí? Cuando miramos el ejemplo del lápiz y comenzamos con este ejercicio que es de alguna manera, pues tiene 4 pasos, llamémoslo así, no le coloquemos nombre, describamos solamente el fenómeno, los pasos, ¿cierto? Y vemos que vamos desde lo más exterior, que es la descripción del objeto, a lo más interior, que es pensar en el que pensó el lápiz. Y podría llegar yo a la idea, compartir la idea
original con el que tuvo el que tuvo la intuición del lápiz, el primero que tuvo la intuición de un lápiz para traerlo y materializarlo en esta forma. Entonces, vamos de lo más exterior a lo más interior y vimos este camino, que es desarrollar a través de este método que es la fenomenología, y la fenomenología que nos lleva a ser muy, llamémoslo, precisos en la percepción a través de ejercitarnos en la descripción del fenómeno como tal, a llegar ahora a lo más profundo de las intuiciones internas, o sea, yendo desde la descripción, desde la percepción misma, desde la finura de la percepción, vamos a pasar a la imaginación, a la inspiración y a la intuición. O sea, las tres capacidades superiores del pensamiento, donde ahí el pensamiento se convierte en un órgano de percepción. Por ejemplo, en 1944, una persona de nombre Clevet Carmeil se sienta en su escritorio en los Estados Unidos y comienza a imaginar, a traer intuiciones a través de su imaginación de que se está creando un arma poderosa de destrucción masiva. Y se mete en la película, en el cuento, y comienza a describir, y dice de que esa arma está siendo construida en un desierto de los Estados Unidos y México, y con lujo de detalles comienza a dar precisiones de esta arma, que además se basa en el estudio del átomo y demás y demás. Y publica su novela de ciencia ficción, porque es una novela, él es un escritor de ciencia ficción, la publica, se llama Fecha Límite, esta novela, y cuando comienza a vendérsela, va a la editorial y comienza, al día que se comienza a vender, llega el FBI, allana la casa editorial y no solamente confisca las obras, esta novela de ciencia ficción, Fecha Límite, sino que además coge presos al editor y al escritor y los acusa de alta traición. Y le dice que ellos saben que en los Estados Unidos hay dos delitos que son terribles en el sentido de delitos, porque es sacarse la platica a los dólares de los Estados Unidos y traicionar el Estado, la patria. Entonces los acusan de alta traición y les dicen que ellos han develado secretos de Estado. Y por supuesto que el señor Clevet logra demostrar que él no ha revelado ningún secreto de Estado. Y demuestra que todo esto que ha escrito en su novela Fecha Límite no es más que producto de su imaginación. Lo dejan libre con la promesa de que él no hable de esto, ni que se le ocurra por nada del mundo publicar menos su obra. Queda confiscada. Un ejemplo concreto de cómo se puede llegar a través de esta capacidad. Y así vemos que todas las novelas de ciencia ficción se acercan a esto de la capacidad imaginativa y se adelantan al tiempo y conciben cosas que después son hechos concretos en el mundo. Sí, es un hecho real, pero no me voy a hablar más de antroposofía, estoy hablando de hechos concretos en el mundo que los conocemos muy bien. 20.000 viajes de lengua, de 20.000 ¿cómo es? Leguas de viaje submarino. Nos habla del prototipo del submarino. Ya existía en este mundo de la imaginación. Esta intuición, estas son intuiciones que se reciben, que ya existen cosas desde el mundo espiritual. Y en este sentido, no quiero más andar allí porque nos podemos quedar allí en este mundo y no es el tema ahora, es nuestra ética y moral. Es como entonces el ser humano va a retomar de ese mundo espiritual sus impulsos morales, genuinamente morales. Y así entonces, una frase
Todo esto para decir una frase. Miren ustedes, a veces cuando la gente recita una frase o nosotros recitamos una frase, todo el contexto que hay detrás de ello. Porque Steiner dice que una verdadera ética no está basada en preceptos morales o condicionantes o condicionantes que el ser humano reciba, sino que deben surgir del más profundo amor. Pero este gran profundo amor no deviene sino de las más profundas intuiciones que el hombre individual capta en relación con el mundo espiritual. Y ahora la frase. Vivir en el amor a la acción y dejar vivir en la comprensión de la voluntad ajena es la máxima fundamental del hombre libre. ¿Han escuchado esa frase? Leben in der Liebe zum Handel und Leben lassen in Verständnisse des Fremdens Wollens ist den Grundmaxime den freien Menschen. Está mal traducida a veces porque es así como la he dicho, esa es la verdadera traducción. A veces la gente le mete su interpretación. Vivir en el amor a la acción y dejar vivir en la comprensión de la voluntad ajena es la máxima fundamental del hombre libre. Y va a decir seguidamente, no conocen otro deber que aquel con el que su voluntad se sitúa en sintonía intuitiva. El modo en que ambos querrán hacer algo en un caso concreto se lo enunciará la capacidad de sus ideas. Porque dice que cuando actamos por deber no somos libres. Estamos actuando por preceptos. No somos realmente libres. Por eso dice, no conocen otro deber, entre comillas, que aquel con el que su voluntad se sitúa en sintonía intuitiva. O sea que cuando dos seres humanos se encuentran, deben colocarse en sintonía intuitiva. Miren ustedes esta experiencia que tuve el fin de semana. Conseguí un campesino constructor. Escribe mal. Les cuento eso. Tiene una pésima ortografía. O sea, no es un hombre letrado. Pero interesante, le estaba pidiendo que me ayudara a organizar unas cosas en la finca, unos techos. Y era interesante porque me puse a mirarlo, bueno, ¿y qué necesitamos? Le digo yo. Y él comienza a tener una actitud contemplativa. Mira, se queda contemplando, contempla. Es como si entrara en un ámbito especial y dice, necesitamos esto y esto. O sea, ese hombre está entrando, este hombre, analfabeta, quizás casi analfabeta, está entrando con su capacidad intuitiva en un mundo, está viendo ya, está concibiendo la cosa ya. Y de ahí extrae lo que necesitamos. No es abstracto. Eso me impresionó. Y este hombre sabe. Mire para mis adentros, ¿cierto? Este hombre sabe. O sea, es una capacidad que se ha perdido, ¿no? Porque a veces uno dice, no, el campesino es iletrado, no es un analfabeta. Es más competente que nosotros cognitivamente muchas veces. Porque ha desarrollado por su vida práctica este método fenomenológico. Ya lo que Steiner nos pide es que esto que hacemos con las cosas del mundo, como con el lápiz, lo hagamos ahora en un nivel superior con los seres humanos. Una individualidad debe plantarse frente a la otra en un ejercicio fenomenológico. Entonces va a decir Steiner, arriba de esta frase, dejar vivir en la comprensión de la voluntad ajena, va a decir, la individualidad solo es posible cuando cada ser individual conoce al otro ser individual por medio de la observación individual. Y entonces sigue diciendo después, la diferencia entre mí y mi congénere no reside en absoluto en que vivamos en dos mundos espirituales distintos,
sino, sino en que de un mundo de ideas común, él recibe intuiciones distintas a las mías. Él quiere desplegar sus intuiciones y yo las mías. Y más adelante, yo voy de atrás para adelante, a mí me gusta leer los libros así, ¿sí? De atrás para adelante, yo no sé, es un mal hábito, me decían siempre mis profesores, pero yo siempre comienzo con la última página, no sé por qué. Solo es libre el hombre en la medida en que en cada instante de su vida está en disposición de seguirse a sí mismo. Habla de la libertad interior, de lo que es libertad. Solo es libre el hombre en la medida en que en cada instante de su vida está en disposición de seguirse a sí mismo. Una acción ética solo es mi acción. Diferente de la acción moral, ¿sí ven? Porque uno actúa moralmente porque es un deber, porque me lo impone la ley, porque lo dice. Si no obedezco, voy a obtener una sanción o un castigo. Y sí, él va a decir también allí que no, esta ética individualista no se opone a la ética moralista, la complementa, va a decir más atrás, la complementa. Y hace la claridad que esto no va en contra de esas leyes morales preestablecidas, los paradigmas sobre los cuales el mundo se construye, el mundo tangible, real, sobre el cual nos movemos. Y va a decir más adelantico, el mero concepto de deber, el mero concepto de deber excluye la libertad, porque no quiere reconocer lo individual, sino que demanda el sometimiento de este último a la norma general. La libertad en la acción solo es concebible desde la posición del individualismo ético. Bueno, entonces, con esto yo creo que es importante ir cerrando este aspecto de diferenciación entre lo que es ética moralista versus ética individualista. Nos comenzamos a adentrar desde Erich Fromm, que creo que como un gran pensador de este mundo materialista se adentra en el fenómeno de la ética, lo que él llama ética ética moralista versus ética individualista, pero que de alguna manera eso no está, desde estos hallazgos desde la psicología, no está en contravía por los hallazgos que Steiner ha desarrollado en su filosofía de la libertad. Porque los dos terminan en el mismo aspecto. La ética individual solo puede generarse a través de un ser humano ama de verdad. Ambos llegan a ese aspecto, ¿no? Y entonces, en ese sentido, vivir en el amor a la acción y dejar vivir en la comprensión de la voluntad ajena es la máxima fundamental del hombre libre. Bueno, quedan 6 minutos para inquietudes, preguntas, porque tengo que salir corriendo para el colegio. Estar esperando ahora. Señor, pueden abrir libremente el micrófono si tienen alguna inquietud, aporte. Es muy, muy profundo todo esto último que acabas de decir, Oscar. No, como que no, mejor dicho, hay que dejarlo reposar ahí para uno poder comprender un poco toda esta última parte de la ética individualista y el amor. Sí, es todo un tema. Realmente es todo un tema de vida. Porque casi que uno podría decirlo,
en esta máxima de Steiner, extractada de la filosofía de la libertad, es un ejercicio de toda la vida. Y no es un ejercicio que me haga competir con mi herencia o con mi condicionamiento medioambiental social, sino que Y hasta con la, además de eso, ¿cómo encuentro la esencia de mi libertad? y hasta con la propia biografía también. Sí. Sí, es decir, me hace que yo me meta en mi biografía. Por ejemplo, hablemos de hasta los 4100, la primera pareja que se juntó hace 3 o 4 siglos. Hablemos bisabuelos, tatarabuelos. ¿Quiénes fueron? ¿Cuáles fueron sus luchas? ¿Cuáles fueron sus anhelos? Y algo de eso late en mí, ¿no? Como ser humano. No solamente el fenotipo de lo que yo soy, sino aspectos caracterológicos. Ya la ciencia descubrió que hay un gen que permite la herencia conductual, que es el gen X. Es el que permite que la herencia, rasgos de la herencia se vayan transmitiendo de una generación a otra. Pero el tema es, además de eso, cómo cada vez me hago más individual. Y claro, necesitamos hacer casi que una réplica de la pedagogía Waldorf. Y ahí es donde comenzamos a entender qué es realmente lo que se pretende dentro de la pedagogía Waldorf. Que los seres humanos, no condicionarlos, no adiestrar muchachos para que sean antropósofos. De hecho, de los no sé cuántos miles y miles de egresados de las escuelas Waldorf, ¿cuántos son antropósofos? No, pues se cuentan con 2 manos. ¿Sí? No se trata de tener eh, seres humanos, prototipos, antropósofos de prototipo. Pero es que estos chicos justamente puedan salir al mundo con la capacidad de poder desarrollar su individualidad, actuar desde esa libertad interior. Por eso yo siempre digo, nuestro eslogan es Pedagogía, Colegio Luis Horacio Gómez, Pedagogía Waldorf, una educación hacia la libertad. Yo ahí le coloco hacia la libertad interior. Hay que explicitarlo, porque a veces la gente confunde las preposiciones, a, ante, bajo, para, con, contra, hacia. ¿Se acuerdan? Que nos toca aprender de memoria. Y no es igual decir en libertad que hacia la libertad. Son 2 cosas totalmente distintas. Entonces, por eso toca colocarle el adjetivo hacia la libertad interior o al apellido hacia la libertad interior. Esperamos, pero eso va a ser un cúmulo de cosas porque el ser humano es un ser humano que se mueve, es el producto de cuatro esferas: la individual, su familia, la escuela y la sociedad. Y cuando alguien se malogra, no hay que decir fue culpa de la familia o de la escuela, sino cómo estuvo los 4 elementos: lo individual, la familia, la escuela y la sociedad. Y o, ¿cuál de esas, no? Bien, nos vemos dentro de 8 días. Estaremos cerrando y voy a retomar de nuevo dentro de 8 días el tema de la configuración del ser humano en relación a esto de la ética individualista. Les deseo que tengan un buen resto de día. Gracias, maestro Mario. Muchas gracias. Bueno, Gracias, Mario. seguimos, vamos a cerrar con euritmia para mover. Entonces vamos a hacer 3 ejercicios para movernos un poquito. Uno es caminar de punta, ¿sí? La caminada de puntas. Aquí estamos con Oscar. Puntas, puntas. Después podemos salir a los talones. Entonces, talones, 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 talones. Adelante, para atrás, para todos lados. Después hacia adentro los pies. Hacia adentro. ¿Sí?
Y después hacia afuera los pies, una gran O, ¿sí? Hacia afuera. Y ahí podemos hacer un paso de la punta al talón, ¿sí? Punta, talón, punta, talón, ¿sí? Punta, talón, punta, talón. Y podemos hacerlo al revés, talón, punta, talón, punta, talón, punta. Talón, punta, una cosa es punta, talón, y otra es talón, punta, talón, punta, talón, punta. ¿Vale? Listo, entonces ahí hacemos, nos ubicamos en algún lugar para que vamos a hacer un IAO. Un IAO para que todo esto se nos convierta en algo dentro de nosotros. ¿Ok? Vamos a hacer un pedacito de línea. Entonces, vamos a tomarnos un rayito de sol, y hacemos nuestra I, vamos a hacerla de 3 formas. Y derechito, esta es nuestra I. Y hacemos nuestra A, y esta es nuestra O. O, y recogemos un saltico, ¿vale? Pues ahora sí, nos dejamos descolgar así. Nos vamos enderezando a poquito. Pies, rodillas, cadera, columna vertebral. Y por último, la frente. Esa es nuestra. Y podemos irnos hacia atrás. Esa es nuestra A. Ese es el brinco. Y con el centro hacia adelante es nuestra O. Y recortamos. Última vez, y ahora dejamos descolgar. Empezamos pies, talones, rodillas, muslos, cadera, columna vertebral, hombros, cabeza. Y O, ya. Vamos a hacer, yo pienso la palabra. Entonces ahí con esa derechito, pies juntos. Las manos a la altura de los hombros. Yo pienso la palabra. Movemos el pie derecho y abrimos un poquito y subimos las manos a la altura de la garganta. Yo hablo. La pierna izquierda la sacamos un poquito y bajamos los brazos a la altura del corazón. Yo hablé. Pierna derecha un poquito hacia afuera. Manos hacia arriba. Yo me busco en el espíritu. Bajamos un poco las manos a la altura de la cabeza y cerramos las piernas un poquito. Yo me busco en mí mismo. Cerramos, hacemos una gran U. Yo estoy en el camino hacia el espíritu, hacia mí. Y aquí cerramos suavecito. Listo. Esta la vamos a hacer sin tanta explicación. Yo pienso la palabra. Yo hablo. Yo hablé. Yo me busco en el espíritu. Yo me siento en mí mismo. Yo estoy en el camino hacia el espíritu, hacia mí. Última. Yo pienso la palabra. Yo hablo. Yo hablé. Yo me busco en el espíritu. Yo me siento a mí mismo. Yo estoy en el camino del espíritu hacia mí.
Por último, vamos a hacer un aleluya. Pero, hola, están los niños. Las manos en el pecho, vamos a hacer un aleluya. El primero explicadito, el segundo solo hablado y el tercero en total silencio. Hacemos la H. Activamos nuestras alas. Arrancamos con las 7 L's. El chakra base, el chakra sexual, el plexo solar, y vamos subiendo las manos a donde vamos apuntando los chakras. El chakra del corazón, chakra de la garganta, chakra del tercer ojo y el chakra de la coronilla. Hacemos nuestra E arriba, Ale. 3 L's, nuestro pensar, nuestro sentir, la voluntad. La U, el U, la I, A. Recogemos nuestras alas con el H. Tenemos nuestras escápulas en la parte de atrás. Este ya es el sonido. Este va sin sonido. Muchas gracias. Gracias, Mario. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Vamos a cerrar. ¿Quién desea decir el verso, por favor? En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Gracias, Trudy. Muy buen día para todos. Buen día, buena semana y nos vemos dentro de 8 días. Gracias Muchas por gracias. Muchas gracias. Bonita semana para